Buenos días, presidente de todos los mexicanos, buenos días a los colegas, buenos días a la secretaria y al procurador. Soy Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Recordarle que el 1 de julio es el Día Nacional del Ingeniero, presidente, el próximo 1 de julio. Y bueno, una vez que se elimine el horario de verano en México, se romperá la coordinación bursátil que existe entre los mercados de nuestro país y los de Asia, Europa y Estados Unidos. La pregunta es, ¿hay alguna recomendación de su gobierno al Banco de México, entidades financieras, para que se anticipen a cualquier evento negativo que pueda desembocar en una corrida financiera, es decir, fuga de capitales o de afectación al superpeso con esta decisión, y saber si más allá de las razones científicas y de salud se puede decir que no se percibe en el horizonte ningún temor que pudiera afectar la paridad de nuestro peso dólar ni en el nivel de nuestras reservas internacionales, señor presidente? Sí, por eso se está informando con tiempo y es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie. Lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido y con eso pensamos que lo económico se resuelve. Pero además están los estudios terminados de que afecta a la salud el llamado cambio de horario. Y por encima de la salud, nada, ni nadie. Lo primero es la salud del pueblo. Es un derecho humano. Entonces, hay que irnos preparando. No pasa nada en la cuestión financiera. Antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas. Les decían, esto no se puede hacer porque va a haber devaluación. Va a haber fuga de capital. Y ellos mandaban. El presidente les hacía caso en todo. Nos tenían como pelele. Acuérdense que no aumentaban los salarios de los trabajadores con la mentira de que iba a producir inflación el aumento al salario. Cometieron la barbaridad durante todo el periodo neoliberal de desplomar el salario, el poder adquisitivo del salario, con esa mentira. Y así hay otras. A ver si no tienes
lo de la caída del salario en el periodo neoliberal con la excusa, el pretexto, la mentira de que iba a haber inflación. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Más de 36 años. Sí. Entonces, lo mismo, si quieren decir ahora, se va a caer la bolsa, va a haber inflación si hay cambio en el horario. No pasa nada. También cuando la gente canceló en una consulta lo del aeropuerto, hasta lo de Mola, ¿cómo se llama? El Chumel, sus pronósticos, hubo uno de ellos que dijo: les recomiendo comprar dolaritos porque si viene la devaluación se va a ir a 30 o a no sé cuánto el peso. Miren lo que hicieron con el salario, con esa mentira. La otra mentira, así monumental, el que no entraban los jóvenes a las universidades porque reprobaban el examen de admisión. Y así nos dejaron sin médicos, porque lo que querían era privatizar la educación. Claro que pasaban el examen, pero no había cupo. Sí, en la UNAM hacían 125 preguntas, se inscribían 10,000 para medicina. Decían, pues nada más vamos a tener para 1,000, 9,000 rechazados. Y entonces para sacar esos 1,000, pues tienen que contestar bien de las 125 preguntas, 124. El que contesta bien 123 ya no entró. Lástima, Margarita. Entonces, no es que no pasaran el examen. Lo otro, otra gran mentira, enorme, pero además bien lucrativa e injusta, de que había que cobrarle impuestos a los de la economía informal, porque por eso el gobierno no tenía dinero, por eso no había ingresos, y que México era de los países, ponían hasta ejemplo, con menos recaudación en el mundo, porque los ambulantes, los viene, los que acomodan, los que se buscan la vida como pueden, no pagaban impuestos. Y ahí estaba el problema. No, gran mentira. El problema estaba en que los de mero arriba no pagaban.
Los bancos no pagaban, las grandes empresas no pagaban. Hay quienes hasta ahora están pagando. Llevaban como 50 años sin pagar impuestos. Los más grandes, porque existía la condonación de impuestos, se legalizaba el regresarles los impuestos, o estaba legalizado regresar los impuestos. Yo no sé si algún día les platiqué que cuando estaba de candidato en el 2006 a la presidencia, hubo una cena en Monterrey de grandes empresarios con un ministro de la Corte que lo conozco, ahora ya no tengo relación con él, y lo invitaron a platicar y a preguntarle que si cómo era yo. Y ya le dijo, pues todo eso que se dice no es cierto, ¿no? De que es autoritario, de que es como los personajes, ¿no?, que se cuestionan. Nada de eso es cierto. No, eso ya lo sabemos. Bueno, que no es un peligro, pues, para México. No, eso ya lo sabemos. Si nosotros damos dinero para eso, para la campaña, eso ya lo sabemos. No, lo que queremos preguntarle es qué va a pasar con lo del pago de impuestos. ¿Cómo es para eso? Pues yo creo que sí se va a tener que pagar impuestos. Y por eso no querían. Cuando el asesinato injusto de don Eugenio Garza Sada, el presidente Echeverría, como había mucho enojo, sobre todo en el sector empresarial en Monterrey, les dio como concesión un sistema que se conoce como consolidación fiscal, por el cual legalmente no se pagaba impuestos, porque si tenían una empresa exitosa con utilidades y tenían que pagar impuestos por esas utilidades, para no pagar nada, creaban 2, 3, 4 empresas en donde perdían. Y en el balance no había utilidad y por lo mismo no pagaban impuestos. Eso desde Echeverría. Y luego lo de la condonación, cuando se creó el problema de Miguel Alemán Hijo con el SAT, me decía la directora del SAT que se burlaban los más grandes, pues decía, si todos sabíamos de que era cosa de ir a hacer el trámite
para que nos condonaran los impuestos. ¿Cómo fue que él no hizo eso? Porque era un asunto legal la condonación de los impuestos. Entonces, ya todos tienen que pagar. Se acabó la condonación de impuestos. Está prohibido en la Constitución. Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional. Imagínense qué legisladores. ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada. Nada de lo que nosotros vamos a proponer, y resulta que el Ejecutivo pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas. Bueno, pero ¿por qué toco todo esto? Por lo de las mentiras. La mentira de que no pagaban impuestos los pobres, los que se buscan la vida como pueden, y que ese era el problema fiscal de México. No, el problema era que los que más tienen no pagaban, porque eran los dueños o se sentían los dueños de México y tenían secuestrado al gobierno. Entonces, no dejarnos ahora apantallar con la mentira de que si cambia el horario, o mejor dicho, si ya no cambia el horario de verano, vamos a tener problemas con las finanzas. No va a haber ningún problema, al contrario, le tienen mucha confianza a México los inversionistas, porque ahora no se permite la corrupción, ya hay un auténtico Estado de Derecho. Por eso está llegando la inversión extranjera como nunca, y por eso está fuerte el peso y no ha habido devaluaciones. Y vamos a seguir avanzando. Y esto tiene que ver con la salud, porque sí afecta. Y aquí se va a hacer la presentación. Y además lo estamos diciendo a tiempo para que todo el mundo se prepare. Bien, presidente. Jefe del Estado mexicano,